ahí estamos, ¿eh? Bueno, me voy al living porque esta charla va a ser súper interesante. ¿Qué te parece? Bueno, Sí. lo decíamos en la apertura, nos visita Francisco Garrido, el doctor Francisco Garrido, Sí. decíamos una persona honoris causa allí en China, en Lishui, ahí pude ver también, fundador de la Escuela de Negocios de Harvard. De un grupo de análisis de estrategia a nivel corporativo en la Escuela de Negocios de la Muy Universidad de bien. Harvard, sí. Y también con un poco de ese tipo de tareas y esa docencia en el mundo académico, bueno, es una referencia en Barcelona, en tu país, bueno, una persona con un recorrido académico muy importante, ¿no? Bueno, Francisco, bienvenido primero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estás aquí en Córdoba porque participaste ayer en esta jornada que convocó el CIRCO, el Círculo Profesional de trabajadores de la prensa, la comunicación, relaciones públicas, aquí de Córdoba. Sí. Contanos un poquito, es tu primera vez en Córdoba. Es primera vez. ¿Cómo fue esa experiencia? Muy buena experiencia. Desde el aterrizaje del avión uno ya tiene una perspectiva de una ciudad muy pujante, muy bullante, ¿no es cierto?, con muchas posibilidades y la gente muy amable, con mucho interés por el tema que particularmente vamos a tratar en la presentación, en la conferencia, que es el tema más bien de la estrategia, pero en términos genéricos, ¿no? Cuando yo me dedicaba al tema de la estrategia en general en los últimos años, trabajando tanto en consultoría como en la academia, y en verdad mi foco es la estrategia en genérico. Entonces luego si la aplicamos a disciplinas como las finanzas, la economía, la comunicación, el marketing, eso depende de cada profesional. Mirá qué simple, ¿eh? Hay que aprender la estrategia. Bueno, pero vamos a arrancar por el origen. Cuando hablamos de estrategia, Sí. ¿no? Porque a veces una palabra que uno la tiene incorporada, Sí. pero a ver si la podemos definir para que la gente entienda qué le estamos diciendo cuando hablamos de una estrategia. Claro, es que la estrategia es un concepto que ha sido víctima de su propio éxito, ¿no? Porque normalmente la gente cuando quiere decir que algo es importante, sobre todo en las empresas, en las organizaciones, tiende a decir que es estratégico, Claro. ¿no? Y finalmente, cuando todo es estratégico, nada es estratégico. Entonces, Pierde el efecto. Claro, pierde su efecto, ¿no? Cuando todos también dicen que todo comunica, bueno, sí, en cierta medida sí, pero eso no obsta a que lo tenemos que gestionar y sistematizar para que haya cosas que sí lo son y cosas que no son estrictamente comunicativas o estratégicamente comunicativas. Pero yo defino la estrategia como un modelo. Mi definición es que la estrategia es un modelo de futuro, pero diseñado a valor presente, diseñado desde el aquí y el ahora, ¿no? Pero pensando el futuro desde el aquí y el ahora. ¿Por qué lo defino como un modelo? Porque pienso que ayuda a sintetizar esta idea de que es una idealización de un futuro al que queremos llegar, que vamos a ordenar, que vamos a sistematizar, que vamos a estructurar en una planificación, pero es algo que aún no ha llegado, pero si no hacemos ciertas actividades hoy, seguro que no va a llegar, ¿no? Me ha tocado trabajar con empresarios muy pequeños, por ejemplo en España, lugar que tú conoces bien. Sí. Me ha tocado trabajar con empresarios que partieron con una empresa pequeñita, que eran solamente 3 socios, y que hoy día tienen 6.800 empleados, y es una multinacional. Y lo que sí tuvieron de toda la vida estos señores era la idea de que el futuro se hace, y así lo decían. El futuro se hace, el futuro se construye. Por tanto, eran muy pequeñitos, pero mentalmente eran muy grandes. Me gustó ese concepto de desde el presente pensar el futuro. Ahora, ¿cuál sería, porque quizás acá tenemos el libro que ya lo vamos a comentar, Estrategas, porque esta es su última publicación tiene que ver con eso, con formar estrategas, ¿no? Para que puedan un poco conducir, en el caso de lo que contaba él, a estas empresas. Pero, ¿qué camino, cuál sería la hoja de ruta para poder desarrollar una estrategia posible a la hora de pensar desde un negocio hasta un medio de comunicación que tiene que pensar otra vez cómo le llega a la audiencia? Claro, mira, la tesis central del libro es que si tenemos una buena estratega, o un buen estratega, podemos tener potencialmente una buena estrategia, ¿vale? Entonces, cuando uno dice, mira, qué buen diseño estratégico, no hay que olvidar que detrás de eso estuvo una mujer o un hombre que la diseñaron, ¿vale? Entonces, la idea es que hay que desarrollar las competencias y habilidades para enseñar primero a la gente a pensar estratégicamente y luego a planificar. El gran error que hemos cometido en Occidente, particularmente en la escuela americana, fue enseñarle a la gente que la estrategia era sinónimo de planificación, y eso es un error garrafal. ¿Vale? Buen dato ese, porque uno lo ha visto que se ha repetido y se repite muchas veces en proyectos. Continuamente. Un colega mío con el que tuve la suerte de publicar, que es Henry Mintzberg, que es una autoridad en el tema de la estrategia a nivel mundial, él en el año 90 y algo decía que confundimos a la gente, le enseñamos planificación y creen que después de eso son estrategas, y son cosas completamente distintas. ¿Qué le falta a eso? Yo siempre le digo a los empresarios, esta mañana estuve con empresarios de aquí de Córdoba, les digo, mira, eso es igual que comparar la partitura con la música.
La partitura no es la música. Claro. La necesitamos para comunicar la música, por supuesto, y gracias a ella conocemos partituras y obras fantásticas de grandes maestros de la música, pero no es la música, no es la esencia musical. Digo, ahí das una clave, los intérpretes en ese caso, ¿no? Claro. ¿Qué le falta a la Claro. planificación, digo, para que la estrategia sea completa? Bueno, por un lado, primero aprender a diseñar bien la estrategia y aprender a pensar primero estratégicamente. Y luego de eso, que las personas tengan habilidades, las personas que van a tomar decisiones que afectan a las organizaciones en el futuro, todas aquellas personas que toman decisiones de futuro debieran tener competencias estratégicas. Y las básicas son haber desarrollado el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento metacognitivo. Significa eso mirar el mundo desde una perspectiva crítica, es decir, buscar soluciones y diferencias donde aparentemente no las hay, crear soluciones, ¿no? Buscar alternativas para crear esas soluciones en el mundo de la empresa, es muy importante. Ser creativo, pero a las facultades de management y administración no les enseñan creatividad. Claro. Eso es una ¿Y contradicción. eso se puede enseñar, la creatividad? Bueno, las escuelas de diseño, las escuelas de publicidad, las escuelas de gráfica, por ejemplo, de toda la vida vienen enseñando creatividad, por tanto yo sí creo que se puede enseñar, ¿no? Hay compañías incluso que tienen métodos sistemáticos para ayudarte a destrabar tus habilidades creativas. Es cierto que algunos nacen, pero también hay unos que se hacen, ¿no? Y los podemos ayudar a eso, también es la forma de pensar estratégica. Y finalmente el pensamiento metacognitivo, que es pensar en cómo estamos pensando y ayudarnos a resolver y mejorar nuestras habilidades de pensamiento en tiempo futuro. Eso se enseña en los cursos que damos de pensamiento estratégico, sobre todo en los MBA, en los MBAs más avanzados del planeta, se enseña pensamiento estratégico. Bueno, la verdad que estamos escuchando una serie de herramientas muy importantes y ahora te voy a aplicar al factor humano, ¿no? Porque es el que después lleva adelante esto que Claro. estamos... ¿Cómo ha ido cambiando la noción de jefe, de gerente, de líder a lo que era antes, a lo que son los tiempos que corren? Bueno, ha cambiado porque básicamente los seres humanos somos fundamentalmente adaptativos, ¿no? Y adaptativas. Somos una especie, ¿no? Que ha evolucionado básicamente gracias a nuestras capacidades de anticipación, cooperación, imaginación. Eso fue en palabras de Yuval Harari, que es un autor de un libro muy interesante que se llama Sapiens, lo que permitió que se desarrollara el neocórtex cerebral. Entonces, hay, digamos que condiciones innatas que dirían que nosotros somos naturalmente estrategas, en cierto sentido, digamos, estoy extremando el argumento, pero al menos la naturaleza humana nuestra nos ha hecho permanecer como especie porque hemos sido capaces de anticipar. Claro. Y anticipar es muy importante porque en estrategia la anticipación es fundamental, dado que la estrategia se escribe en clave de futuro. Entonces se ha ido modificando la manera en que vemos a las líderes y los líderes en el mundo empresarial y hemos incorporado tanto a mujeres y hombres, hemos visibilizado la toma de decisión de las mujeres, reconociendo que tienen, sobre todo en los estudios más recientes, vemos que tienen habilidades intuitivas más desarrolladas que los varones. Más que interesante ese Claro mundo, que ¿eh? sí. Sí, y en un mundo contemporáneo la intuición, de hecho hoy día enseñamos toma de decisión intuitiva, además de la racional, en las escuelas de negocio más avanzadas del planeta, y eso es muy importante reconocerlo, porque hace 30 años atrás te decían que todo era súper racional y no sé qué, pero hoy día sabemos que es verdad, la lógica, la forma de ser del ser humano convoca ambas dimensiones, intuición y razón para tomar decisiones. El equilibrio. Está Y bien. te escucho hablar y pienso un poco en las empresas, y pienso un poco en los momentos que vivimos, y pienso un poco en el tiempo de la Argentina de hoy, donde los empresarios y los últimos números que ha marcado la economía no han sido muy optimistas para nada, al contrario, ha caído el nivel de actividad, va a caer el PBI. En esos contextos, cuando hablamos de estrategias a futuro, ¿cómo se puede hacer para que un proyecto en el actual contexto no tambalee justamente porque lo que pasa por fuera, digamos, lo que te rodea como situación macro te desequilibra completamente? Claro. El asunto es que yo en la mañana comentaba esto con los empresarios, me hicieron una pregunta similar, no igual, similar. Yo les decía, mira, el asunto es que cuando uno está llamado a tomar decisiones, hombres y mujeres llamadas a tomar decisiones, lo que tienen que hacer es resolver justamente esos problemas difíciles, porque a la gente inteligente no se le hacen preguntas fáciles, sería faltarles el respeto, ¿vale? Entonces, las que toman decisiones y los que toman decisiones es para tomar decisiones en situaciones difíciles, eso viene con el cargo. Entonces, que haya situaciones en Argentina hoy día que son difíciles y hay un cierto ciclo que se repite con situaciones difíciles en Argentina, significa entonces que ya tenemos que dar por sentado que nuestro escenario, nuestras condiciones, va a ser de situaciones difíciles en el futuro. Dicho eso, entonces tenemos que diseñar y planificar las posibilidades de futuro considerando esas condiciones y resolverlas.
porque las personas que toman decisiones no están llamados a ser, digamos que, observadores de los tiempos. Claro. No están aquí, no lo hemos elegido, si es que son políticos, o no lo hemos elegido la empresa para que tomen decisiones, para que nos diagnostiquen algo que ya sabemos, que es difícil. Eso ya lo sabemos. Lo que queremos es que nos digan cuáles son las soluciones, y para eso es que los elegimos o los contratamos. Yo recuerdo, te voy a poner un ejemplo, Sí. de navegación. Como Chile es un país con mucha costa, tenemos unos navegantes que aprenden a navegar en condiciones muy difíciles, ¿vale? En España, que tú también conoces España, en el Mediterráneo, la gente dice que la navegación, por ejemplo, es muy difícil cuando hay olas de 3 metros. Estos señores en la costa del Pacífico aprenden a navegar con olas de 8 metros, 9 metros, y con situaciones muy difíciles, con un océano muy frío, que te caes al agua, ¿no es cierto?, en el extremo sur, y te congelas en 5 segundos, o te pega un iceberg que no tiene GPS, por tanto no sabes dónde está. Entonces, son condiciones difíciles continuas. Un amigo mío que era navegante, que lamentablemente falleció, me decía que los navegantes son resilientes y siempre proyectan y siempre diseñan su planificación de su navegación en condiciones imposibles. Claro. ¿Vale? Entonces, todo puede ocurrir y tú puedes incluso aventajar a tus oponentes cuando ya das por hecho que esas condiciones son así y les buscas sacar ventaja. Este equipo humano, por ejemplo, de estos navegantes chilenos, lograron aventajar al equipo holandés en una regata mundial porque venía una tormenta. Entonces ellos dijeron, mira, los holandeses, ya que los conocemos, van a evitar la tormenta. Lo que vamos a hacer los chilenos, dijeron ellos, es que nos vamos a meter en la tormenta. Un holandés nunca habría hecho eso. Evitó la tormenta y se fue por el borde, y ellos dijeron, vamos a ir por la tormenta porque el viento es más fuerte y vamos a llegar más rápido, ¿vale? Y como les faltaba un timón, les permitió llegar primero en esa etapa de la regata. Bueno, ese son el tipo de decisiones que tenemos que ver tomar a las personas que escogemos para tomar decisiones. Tienen que tomar decisiones difíciles que nos hagan llegar antes. Bueno, sería bueno que lo tomen en cuenta lo que está diciendo Francisco, y quizás con tantas cosas que pasan Claro. dentro del mundo de la política y las empresas, ¿no? Estrategas que me parece que nos están haciendo falta, entonces, ¿no? Sí. Viendo un poco algunos resultados. Bueno, sí, quizás hace falta entrenar mejor a las personas y capacitarlas y formarlas, porque ya te decía, hemos formado directivas y directivos en planificación, pero no en estrategia. Por tanto, salen de las escuelas de negocio, de muchos programas de MBA, habiendo leído a un señor que es fatal, que se llama Michael Porter, que además entendía mal la estrategia. El pobre hombre pensaba que la estrategia solamente era para competir y se olvidaba que también era para cooperar, Claro. o también para enfrentar, ¿no es cierto?, problemas tan difíciles como el conflicto. Y convenció a toda una generación de gente que no tenía muy buena comprensión lectora de que la estrategia solamente era para competir, ¿vale? Tenemos un problema porque tanto los profesores como los estudiantes fueron creyendo en ese ritual y por tanto quedaron mal formados, y por otro lado pensaron que al hacer planificación estaban diseñando estrategias en ambas dimensiones. Entonces hoy día nos encontramos en la empresa. A mí me toca trabajar en consultoría con empresarios de distintos países, México, Colombia, ¿no es cierto?, Chile, España, ¿no? Hoy día a la mañana estuve, como les decía, con empresarios de aquí, y algunos son capaces de reconocer, como me pasó con un empresario hoy día fantástico de aquí Contame de un Córdoba. poquito. Sin dar nombres, claro. Sí, pero, sí, pero Es que no te puedo dar nombres porque no me voy a acordar. Perfecto. Pero Bueno. era un señor fantástico que me dijo, mira, lo que yo sé es que mi empresa de hoy no va a estar en los próximos 20 años. Toda la gente te mira y te dice, este señor, ¿qué le pasa que está pensando esto? Bueno, pero él ya hizo un diagnóstico. Y lo que pasa es es lo que él cree. el resto no ha hecho el diagnóstico, pero esa es la ¿Él no verdad. está equivocado? No, esa es la verdad. Porque Claro. nosotros incluso hoy día, si viviéramos en el Asia, nos habríamos sido formados tempranamente para entender que incluso nosotros no vamos a ser nosotros mismos en los próximos 20 años. Lo que pasa es que el occidental piensa, quizás de una manera soberbia o quizás porque lo han formado mal, que las cosas van a ser siempre igual, y se cuenta el cuento de que esto es lineal y que las cosas van a seguir ocurriendo como han venido ocurriendo. Y la realidad es tan porfiada que todos los días te demuestra que esto no es así. Por tanto, cuando alguien tiene el coraje de decirte, yo sé que mi empresa de hoy no va a ser la misma y quizás no va a existir en 20 años, solo está haciendo un acto de reconocimiento de que ese futuro él sabe que va a llegar. Lo que tiene que hacer ahora es ponerse a pensar qué empresa va a diseñar para que reemplace a su propia empresa, y lo mejor de todo, incluso es mejor que se cambie uno antes de que lo cambien, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que te tengan que obligar a cambiar. Ya que sabemos que el cambio es continuo, lo que hay que hacer es pensar cómo cambiar, Anticiparse. no cuándo cambiar, porque el cambio es continuo. Hablemos de esta última publicación, Estrategas. Bueno, reinventando la realidad empresarial del siglo XXI, ¿no? Una realidad que, como decimos, se ve así compleja. Ajá. ¿Cuáles serían las claves, en este caso, para pensarse a futuro, a esto que decís vos, que dentro de 20 años podamos
a ver a dónde podemos ir. ¿Se puede pensar en una estrategia a 20 años? Bueno, mira, depende siempre mucho de las industrias. Hay industrias que se piensan regularmente a muy largo plazo. La industria de la minería, por ejemplo, tradicionalmente se piensa a muy largo plazo. Incluso hacen ventas de futuro a 20, 30 años plazo. La industria de la construcción también. Las personas compran, las compañías compran paños de terreno para construir en 20 años más. Es tradicional de ellos pensar a muy largo plazo, ¿no? Pero hay otras industrias que son más cortas. En la industria financiera, largo plazo es un mes, ¿vale? Es un mes. Y entonces, como el tiempo es relativo, para cada industria, cuando hacemos un diseño estratégico, tenemos que considerar que el tiempo es en función de esa industria y además de ese actor o empresa u organización. En televisión, en la industria de los medios, por ejemplo, los tiempos son distintos que en otro tipo de industrias. Hablemos de los medios. Sí. Claro, a ver, Sí. Que están en un proceso de cambio ahora muy acelerado también, Claro. ¿no? La comunicación, bueno, vos recién lo decías, sigue siendo un valor quizás más relevante que antes, pero ya la propiedad que tenían los medios de comunicación empieza también a entrar en discusión y hay gente que siente que tambalea todo. Claro. Bueno, por un lado hay gente que trata de convencer a los demás de que todo tambalea, Sí. ¿no? Porque eso es parte de su diseño estratégico. Es decir, cuando hay gente que nos dice, hay presidentes, digamos, actualmente, que no sé si tienen los merecimientos, pero son presidentes y dicen, mira, te voy a hacer una guerra comercial y te voy a subir los aranceles, voy a llevar toda mi flota para dispararte, y no lo hacen. En medio lo que queda es que hay gente que sí se asusta, que vende antes, que baja la guardia, que se cree que todo está cambiando de manera muy radical, y lo que queda después de todo ese, que se llama en el concepto estratégico, es lo que se llama la niebla de la guerra, ¿no es cierto?, the fog of strategy, o de la guerra. Hay un documental muy interesante que se llama The Fog of War, ¿no?, que es esta niebla que nos nubla entre lo que es y lo que no es, ¿no es cierto?, en lo que se llama la estratagema o la trampa de guerra. Y hay gente que se cree entonces la idea de que, bueno, todo está cambiando de manera muy rápida, que nada va a ser igual, que la tecnología nos va a superar, que los robots nos van a reemplazar. La verdad es que la historia de la humanidad demuestra que los humanos no estamos tan locos para disolvernos de esa manera mutuamente, y entonces hay que tomar las cosas con un poco más de calma, tener la capacidad de mirar el horizonte con un poco más de perspectiva, y aprender que nosotros también podemos construir nuestro propio futuro, ¿no?, y crear nuestro propio horizonte, y no necesariamente comprarnos esta idea de otros horizontes que otros nos quieren vender, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la globalización, yo tengo un colega que se llama Pankaj Ghemawat, que es profesor de Harvard y del IESE en España, y él dice, mira, nos hemos comprado demasiado la idea de globalización. Y tiene cifras y datos concretos que demuestran que hay cosas que no están tan globalizadas como pensamos, ¿no? Él toma, por ejemplo, los datos de Facebook y nos dice la mayor parte de nuestros amigos son los que siempre fueron y un porcentaje mucho menor son gente de algunos países, ¿vale? El porcentaje de llamadas telefónicas internacionales de los Estados Unidos, él dice, es solamente el 2%. No, la mayor parte de las llamadas telefónicas no son globales. Y empieza a tomar una serie de datos y nos dice, cuidado con esto de la globalización y no descuidemos las cosas que realmente ocurren, que es nuestro mercado interno, nuestros stakeholders, nuestro público, nuestra empresa, nuestra realidad, y avancemos con la globalización, pero no nos creamos tanto la idea de otro, de que... En tus conceptos y lo que te escucho hablar, veo que tenés muy incorporado algunos conceptos que para lo que es el pensamiento occidental o no figuran en nuestra categoría habitual de enseñanza de educación, y que vos a veces de manera directa o de manera indirecta los empezás a incorporar. Sí. ¿Cómo llegaste a ellos? Y si podés decirme qué aportan ese tipo de mirada que a nosotros quizás nos falta porque no tenemos contacto con ella. Bueno, agradecerte la pregunta porque eres un buen lector de tus entrevistados. Efectivamente es así. Suelo operar un poco como un virus troyano, voy dejando caer, como tú dices, esta idea y estas cosas. Me fui acercando un poco a la escuela asiática, ¿no? Estuve relacionado con la Universidad de Lishu, ellos me dieron un doctorado honoris causa en estrategia incluso, y fui aprendiendo que había una mirada oriental, que Occidente había vivido de espaldas al Oriente, había mucho que aprender de ellos. Y es un complemento, no digo que es ni mejor ni peor, digo que es un complemento. Pero, por ejemplo, en la Escuela Estratégica Oriental, a los formados allí les enseñan que lo primero es perfeccionarse y luego competir. Cuando nosotros miramos la escuela occidental nuestra, nos dicen competir, competir, competir. Claro. Nos olvidamos de perfeccionarnos. Entonces, un profesor oriental me decía que le parecía que los occidentales éramos muy soberbios, porque pretendíamos competir sin perfeccionarnos. Entonces me decía,
¿Cómo van a No, a los argentinos no le puedes decir eso. No, no, no. Un chiste, No, no, chiste, no, che, no. porque nosotros incorporamos. Somos los más egoístas del mundo, así que por eso lo incorporo. Pero bueno, esa parte está bonita. Está porque- buenísimo. Porque está bueno creer en sí mismo. Pero otra cosa es que primero tenemos que perfeccionarnos nosotros antes de competir, ¿vale? Y vale también para las empresas. Claro. Porque una empresa está bien, un empresario que quiera ser competitivo, vale, ya lo escogió, que lo haga, pero primero que entienda que tiene que perfeccionar lo que tiene si quiere salir a competir. Si nos hubieran enseñado eso del principio, yo creo que miraríamos el mundo también de la empresa, de la estrategia y otras cosas de manera distinta. Y además de eso, que hay que cooperar. No todo es competir. También en la estrategia cooperativa funciona muy bien, permite que se desarrollen las industrias, los países, los negocios y nos ayuda a mirar con otra mentalidad las relaciones humanas, ¿no? Buscar puntos de convergencia para competir. Los dos conceptos, éxitos y fracasos, ¿cómo lo vemos nosotros los occidentales como algo definitivo o trágico, uno y otro? ¿Y cómo se los puede procesar en esos, desde otra lectura, de otro lugar? Claro, la lectura oriental, que es muy saludable, en mi opinión, es que el éxito y el fracaso son dos puntos que no existen, digamos, ¿no? Son dos mentiras que nos contamos, ¿no? Porque depende el éxito y el fracaso de cómo observemos la realidad. Si aprendemos a mirar la realidad desde un punto medio, desde aquí y el ahora, y desde un punto medio, buscando un camino medio entre el éxito y el fracaso, vamos a entender que el éxito y el fracaso depende de quien lo mire, ¿no? Y frente a la misma realidad, hoy día en la mañana conversábamos con nuestros empresarios, yo les decía, mira, en la costa de Chile, el mar de Chile es pésimo para el turismo, porque es un mar muy frío. Bueno para contemplarlo, muy malo para bañarse. De hecho, conocí una vez una bailarina argentina de ballet, que ella me decía que le encantaba el mar chileno. Y yo le decía, esta señora, Claro, ¿no? ¿qué le pasa? Y me decía, mira, me encanta porque es tan frío que hace que mi cuerpo se mantenga más joven. Ella le encontró el lado bueno a esto, Bien. ¿no? Yo nunca lo vería así. Yo me siento igual de viejo a un mar frío o cálido. Pero hay un empresario chileno que dijo, mira, todos los empresarios de toda la vida conocen que ese mar es muy frío, pero él dijo, yo voy a construir una piscina de 1 kilómetro, la voy a temperar para que la gente se bañe con una temperatura que esté 10 grados por sobre la temperatura del mar y pueda observar el mar, pero desde una situación más amable. Y construyó esa piscina, construyó esa empresa, se llama Crystal Lagoons. Todo el mundo le dijo que estaba loco, que como una piscina de 1 kilómetro, que se le iba a poner verde, de hecho se le puso verde el agua, pero creó una tecnología para, de una manera muy económica, crear estas piscinas que hoy día se hacen en Dubái, en Kuwait, en Arabia Saudita, en Estados Unidos, también aquí en Argentina, en distintos países, y creó un sistema que hace que el desierto ahora pueda tener piscinas inmensas, de 2 o 3 kilómetros, ¿no? Y allí está la creatividad Entonces, también, claro, ¿no? y también aparte de la creatividad está esta voluntad interna del ser humano de decir en algunas ocasiones, yo no me aguanto de creer que esto siempre va a ser así. Y si esto cambia es porque también tenemos que cambiarlo nosotros, ¿no? Entonces, yo les explicaba a los empresarios en la mañana que la mayor parte de nuestra gente que trabaja en la empresa vive con la mentalidad de ver para creer, ¿no? Quizás pasa que en Argentina, que la gente, uno le dice, mira, Argentina podría ser un país desarrollado. Y te dicen, mira, cuando yo lo vea te voy a creer. Sí, es como una cosa que tenemos en un axioma que tenemos incorporado en nuestra vida. Claro, Es como una cosa, claro. una respuesta. Pero el ver para creer es del público promedio. Las directivas y los directivos tienen que hacer un trabajo que es más difícil, que es crear para creer. Esa es la tarea del estratega. Crear para que luego otros, que sean años más, te crean. Pero tú tienes que hacer la tarea difícil, que Claro. es que crear aunque no te crean, para que luego puedan llegar a creer. Bueno, se nos queda corto el programa. Realmente te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias. Lo pueden seguir también a través de las redes sociales. Hay mucho material en YouTube de cuestiones que va desarrollando, como estos conceptos que estamos hablando ahora, y algunas cosas que han salido un poco en esta charla y que seguramente nos quedarán a nosotros también picando para volver a insistir y cuando estés otra visita por Córdoba nos gustaría que nos visites. Encantado, encantado. Yo estoy feliz de estar en Córdoba, mi primera vez, Bien. pero gracias a ustedes y a la gente que he conocido me quedo con la mejor impresión. La verdad que muy interesante. Este es el libro. Hoy, bueno, creo que ya te quedás, ¿cuántos días? ¿O ya estás por partir? Me faltan horas. Horas, ya se va. Estuvo en Córdoba, Francisco Garrido, lo trajo la gente del CIRCOM, bueno, estas jornadas que hacen habitualmente ellos de actualización profesional, con, bueno, la suerte, ¿no?, de tener a esta persona que recién decíamos tiene tantos títulos. Googleenlo, es muy fácil de encontrarlo y estos conceptos que estamos hablando seguramente son para profundizar. Bueno, Bien. Fer, Después de esta entrevista hemos nos aprendido quedamos charlando un poco muchísimo. más, le vamos a pedir que nos firme el Claro. libro, Muchas que nos lo gracias. dedique, ¿No? por Encantado, supuesto. encantado. Y nosotros vamos a la primera pausa, si te parece. Tenemos que hacer el primer corte, ¿eh? Ya volvemos.